Bueno, yo soy Elfrida Ojeda Obando, soy oriunda de La Unión y me eduqué en La Unión y empecé a trabajar en La Unión. Mi primer trabajo fue en la carbonífera San Pedro de Catamutún. Para mí, los recuerdos de Catamutún son en realidad imborrables, porque allí crecí, allí me preparé para la vida y fui aprendiendo mucho. Bueno, yo empecé como ayudante contador, pero fui en realidad ascendiendo. Después fui jefe de personal, jefe de oficina, tenía que ver con las estadísticas, jefe de contabilidad y finanzas. En realidad desempeñé hartos puestos porque tuve más de 40 años en Catamutún. Debo decir que en aquellos tiempos, le hablo del año 1952, todavía eran pocas las mujeres que trabajaban tanto en el comercio como en la industria. Eran pocas. Entonces, obviamente, yo me sentía responsable de haber obtenido ese cargo. Por lo tanto, para mí era un trabajo muy serio, muy colaborador con mi empresa. Y fui tomando conciencia de las necesidades económicas de los trabajadores. Y eso me hizo en realidad formarme como una trabajadora social. Y fui apoyando en todo lo que era darle buenos consejos a la gente, porque yo trabajaba con los trabajadores y con sus familias. Había que atender a las señoras con sus guaguas que venían al hospital, con sus bolsitas, con su libreta de seguro en ese tiempo, junto con los pañales. Así que todo eso era como una relación social y me fui dando cuenta de las muchas necesidades que tenía la gente, que por el hecho de ser en realidad poco preparada, trabajaban en la mina. Si hubieran sido más preparados no hubieran trabajado de minera. Obviamente eso traía también el atraso social. Y fuimos apoyando de a poco con la gente, teniendo muy buenas relaciones y muy buenas relaciones con los trabajadores y al mismo tiempo con mis empleadores. En el año 1981, 82 por ahí, salió esta ley de los subsidios habitacionales. Y yo, por supuesto, me puse a estudiar la ley para ver en qué medida podía yo incorporar a los trabajadores mineros. Todos vivían en el campamento en ese tiempo. Entonces, eso no tenía ningún futuro para los hijos de los trabajadores. Entonces fui viendo la forma de cómo llegar a conformar todos los requisitos que pedía el serbio en ese tiempo para que lograran ellos su casa propia. Entonces, por supuesto, fui formando comités habitacionales y iba descontándoles yo porque era mi tarea de oficina, ¿no es cierto?, atender las cuentas de los trabajadores. Entonces les abrí una libreta de ahorro para la vivienda en el Banco del Estado. Y todos los meses les íbamos descontando 5.000 pesos y los íbamos depositando entonces en el banco. La verdad que el puntaje ahí se constituía en el matrimonio formado, ¿no?, legalizado, el número de hijos y el ahorro previo para la vivienda. Por supuesto que unos primero que otros fueron logrando el monto de requisitos que pedía el serbio. Entonces poco a poco fuimos los que tenían mejor puntaje lograban vivienda en las poblaciones que se construían. Y así yo creo que nosotros alcanzamos a formar 15 comités habitacionales en ese tiempo, pero primero uno, después otro, eran los que iban obteniendo su vivienda propia. Y yo sé que hoy día hay muchos trabajadores mineros que ya son viejitos como yo, pero que tienen los gratos recuerdos de haber logrado su casa propia en La Unión gracias a ese sistema
de ahorro y esos comités habitacionales que formamos en Catamutún. Gracias a eso, ellos pudieron trasladarse a la Unión, conocer un mejor nivel de vivir y poder mandar sus chicos a estudiar al liceo, porque en Catamutún teníamos en ese tiempo solamente hasta cuarta preparatoria. Obviamente no iban a poder salir adelante con eso, de tal forma que viniéndose los matrimonios a la Unión, ya los chicos pudieron ir a estudiar al liceo. Con ello muchos llegaron a la universidad. Entonces Catamutún tiene un legado muy fuerte aquí en lo que fue el desarrollo y el progreso de las familias unioninas. Bueno, yo soy Erich Opliger Grolmus, con 87 años de vida. Estudié en la escuela básica de Talcahuano, después en el liceo de Talcahuano y después en la Universidad Técnica del Estado en Concepción. Pasé en gira de estudio y pasamos por las empresas textiles, pero le dimos preferencia al lino en la Unión, porque era era la materia prima, que era bastante cara, muy, digamos, apetecida en general por todo el mundo, por las características que tiene el lino, que es una fibra muy noble. Yo ingresé en el año 1955. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Estuve prácticamente, ¿cómo se llama? 30, 40 años. Y fuera de esos 40 años tuve todavía como unos 2, 3 años más completando. Hay muchos que tuvieron interés después en el lino, así que yo estaba de profesor. ¿Y usted era el gerente de la empresa? Yo fui gerente al final. Yo no estaba en condiciones para ser gerente, porque yo tenía revisar primero mis conocimientos, empezar a buscar información sobre el lino, que prácticamente era difícil encontrar. Claro. ¿Y cuántos trabajadores llegó a tener la industria? Yo me acuerdo que tuvimos algo de 400 personas, obreros, y fuera de eso la parte técnica, los empleados, y ahí me tocó a mí mandar eso. ¿Y cuáles son los recuerdos que usted tiene más entrañables de su paso por la empresa? No sé, la relación con los obreros, ¿cómo lo veía usted? Yo prácticamente, nunca hice el papel de ¿cómo se llama?, de macanudo en esto, en el sentido de saberlo todo. Y me tocó justamente hacer el papel de profesor con los obreros. Así que ahí estuve con ellos, hasta les enseñé, les hice meter en todas partes, partiendo por la clasificación del lino, por la preparación del lino para ser después elaborado, hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ya hace tantos años que pasé. O sea, ponerlo en la realidad del lino, hay que tener conocimientos,
primer lugar, y ahí hizo los conocimientos, fue lo que había sido lo primero que hizo. Porque en la industria textil no se enseñaba el lino, solamente la lana, el algodón y las mezclas de eso, pero el lino no partió para nada. Y ahí yo empecé a darle. Y cuéntame una cosa, don Eric, ¿cuál cree usted que fue el legado que dejó la industria del lino para la Unión y para la región también de Los Ríos ahora? Prácticamente no quedó nada, porque prácticamente se llegó al final en que se llevó el lino para afuera, todo para afuera, y después se acabó el lino acá porque resulta que se lo llevó Francia, se lo llevó Italia y prácticamente nosotros quedamos colgados. ¿Y de ahí por eso se va en decadencia la empresa? Claro, ¿Se cierra? en decadencia. ¿Y a usted le tocó esa etapa igual? Ah, claro, yo alcancé a terminar prácticamente y le dejé todo preparado para que sigan los que venían, pero que en el fondo ya no tenía razón, no había, digamos, razón de seguir. ¿Y usted consideró que hizo un aporte importante a la comunidad de la empresa? Pero claro, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque teníamos funcionando el año completo a 3 turnos. Sí, prácticamente era dar y dar y dar y dar, hasta que de repente vino la época en que prácticamente todo se fue acabando, se fue disminuyendo. ¿Acabó la materia prima? No, la materia prima no se acabó. ¿Y por qué entonces sucedió eso? ¿Ah? ¿Por qué ¿Por sucedió? qué? Porque se vendió menos hilado. Aquí en Chile no teníamos competencia de nadie, en lino. Éramos los únicos. Ya. Entonces hubo un desinterés de la empresa. No, era que ya no le compraban más linos a la Unión. Así que empezaban a comprarle, qué sé yo, ¿quién son las industrias? A Brasil, a Francia. ¿Ellos hicieron un mejor trabajo en la producción? No, simplemente se fueron porque les vendieron más barato.